Arrancamos, no sé si conviene apagar esta luz para que se vea o ven bien. Eh, bueno, empezamos. No. Puede ser que no esté... Está compartida la pantalla. Entonces hay que poner la flecha allá en aquella pantalla. Por eso. Ahora sí. Bueno. Perdón, la tecnología nos superó hoy. Bueno, entonces, tenemos el mapa de edificabilidad de usos que salió aprobado en el 2018, a fines del 2018, que tuvo algunos cambios importantes en el 2021. No están en el mapa, están en una lista de cosas que cambiaron. En general eran errores que tenían, había lotes que no tenían zonificación asignada, cosas por el estilo. Pero esto en general no fue el cambio más importante. Como ven, surgieron de ese cambio 6 zonificaciones principales. Antes había R2B, S3, había una variedad infinita de zonificaciones y ahora lo que hicieron es dividir por un lado por la morfología y por otro lado los usos. Entonces tenemos 6 zonificaciones principales y 4 tipos de usos y con eso hacemos muchísimas combinaciones. Después están todas las áreas que están en el anexo 2, que son todas áreas especiales. Tienen que buscarlas en el código, en el anexo 2, porque no están en el código principal y prácticamente no cambiaron. Hay algunos pequeños cambios, como que en el U20 Z3, 4 y 5 no tienen FOT. Algunas cosas pequeñas, pero en general mantuvieron lo que decía el anexo 2. Entonces tenemos el texto general, que es el código que habla de las zonificaciones generales y las cuestiones generales. El anexo 1, que no sirve para nada porque es un catálogo de inmuebles de APH que ya cambió porque eso se va actualizando día a día y hay una página web con todos los inmuebles que están afectados por APH, así que eso no sirve. El anexo 2 es el que les decía de áreas especiales, que el de áreas especiales lo que tiene es que tienen los distritos y subdistritos. Entonces uno tiene que ir al anexo 3 donde están en el atlas con los subdistritos para saber qué subzona tiene un distrito o no. Y después el anexo 4 que tiene un plano de edificabilidad de usos, que es el que les mostré. Está dividido en planchetas para que uno pueda acercarse y ver cada zonificación. Yo siempre les sugiero que busquen eso porque la gente busca en el plano abierto y el plano abierto tiene muchos errores. Igual después vamos a ver un problemita que tiene este mapa para que no se lo tomen tampoco tan en serio. Y lo que falta es el texto ordenado de juntar todo este código con el que se aprobó en febrero. O sea, que es un chino, tenemos que ir al código que se aprobó en febrero, ver si está ahí lo que buscamos y si no, volver atrás al código, al anexo general o a los otros anexos. Así que todavía no hay un texto ordenado, dicen que para mitad de año se va a hacer, porque descubrieron que había muchos errores y no los pueden juntar. Yo pretendía hacerlo, pero no tengo una buena base como para hacerlo. Siempre hago un código, mi estudio. Yo no me presenté, pero tengo un estudio de asesoramiento hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero desde que se llama Arete, que es lo óptimo del óptimo, estamos desde el 2010 trabajando para asesorar a la gente sobre lo que quiere construir. En esa página pueden encontrar un montón de información sobre, bueno, ahí pueden bajar los códigos, ahí pueden... tenemos planillas, un montón de cosas para que la gente que construye o que quiere hacer alguna inversión inmobiliaria pueda tener herramientas a mano.
De las áreas especiales que están en el anexo 2, están las EE, que antes eran las zonificaciones E4, que son los clubes, los hospitales. Después están las áreas de protección histórica, que ahora hay como 50 y pico. Antes había una sola, que era San Telmo, y ahora hay 50 y pico de áreas que fueron pidiendo los vecinos, o el gobierno fue detectando zonas que valía la pena proteger, y entonces se fueron incrementando. Después están las áreas de arquitectura especial, que son áreas que tienen un ámbito, que generan un ámbito especial, y por eso se llaman AE, que van a verlas en el mapa de edificabilidad y uso como unos puntitos celestes, y tienen que recurrir a este anexo para ver qué es lo que permite o no. Y después están las urbanizaciones determinadas, que son las U, que ahora hay 80 y pico, donde cada barrio fue diciendo, no, yo quiero esto, no quiero estar dentro de las 6 zonificaciones generales, quiero que tengan en cuenta esto, para que vean, por ejemplo, el extremo de todo es U28, que es Belgrano R, en donde dice que los vecinos tienen que ser consultados sobre el proyecto. Y es vinculante, o sea, si a los vecinos no les gusta el proyecto, no se aprueba. O sea, los U están en general solicitados por los vecinos o porque tienen algún valor específico, y están todos acá. Y algunos tienen zonas y subzonas. Estos en general es lo que decía, que casi no cambiaron con respecto al código de planeamiento urbano. Ahora se llama código urbanístico, antes código de planeamiento urbano. Muy pocas cosas cambiaron, por eso cuando tenemos que analizar algo, salvo, ya les digo, el caso de U20, Z3, 4 y 5, o algún otro que haya cambiado muy poco, no tienen que pagar plusvalía porque no cambió. Entonces, les recomendamos que también tengan el código de planeamiento urbano anterior para poder chequear, porque a veces nos pasa que cambió alguna cosita o eliminaron el FOT, y entonces ya sí tenemos que pagar plusvalía. No hay 3% de tolerancia, le pongo yo, porque antes todo el mundo jugaba con ese 3% de tolerancia y sacaba un piso más. Ahora no se permite tolerancia en el código urbanístico, entonces lo que dice es la altura que se puede. Después ahí en el código urbanístico tenemos el cuadro 3.3, que antes era el de 5.2.1, o sea, si nosotros queremos poner un uso determinado, tenemos que ir a este cuadro de usos a ver si me lo permite o no el distrito. Yo les dije que eran 4 grados de mixtura, acá están. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, hospital C quiere decir que se permite con consulta, 200 quiere decir que se permiten hasta 200 metros, sí quiere decir que se permite, y después están las exigencias de estacionamiento, bicicleta y carga y descarga. Con el estacionamiento, cuando el terreno es chico no hay mucho problema, porque los terrenos antes menos de 150 metros, ahora menos de 300 metros cuadrados, no requieren estacionamiento obligatorio, pero sí bicicletas. Entonces a veces tenemos un terreno chico con muchos pisos para hacer, y tenemos que considerar también el espacio que nos van a llevar los módulos de bicicleta, que son importantes. Pero si es un terreno que tiene más de 10 metros de ancho libre y tiene más de 300 metros cuadrados, vamos a tener que tener en cuenta en la inversión la cantidad de cocheras que necesitamos, porque a veces hay inversiones que se caen porque no nos entran las cocheras que necesitamos de acuerdo a nuestro proyecto, o tenemos que hacer un subsuelo o 2, y entonces ya ahí se nos complica la inversión. Con respecto a las industrias, hay que ver la resolución 67 para ver si se pueden o no. Y también hay un cuadro de asimilación de usos que hizo APRA para poder decir, bueno, en el Código de Planeamiento Urbano tal cosa se llamaba de esta forma y ahora se llama esta otra. A veces porque les cambiaron el nombre y las agruparon diferentes, entonces es más fácil poder seguirlo. Esto es con respecto a usos. Ustedes van a ver en las planchetas estas líneas gruesas, que quiere decir que, por ejemplo, esto es todo de grado de mixtura 3, todo esto es grado de mixtura 2. Van a ir viendo entonces en cada una en las planchetas con colores. Los colores indican edificabilidad y las líneas gruesas delimitan las áreas de mixtura de usos.
Industria se puede en toda la ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando dé el estudio de impacto ambiental, y depósitos lo mismo. Depósitos ahora le agregaron una exigencia que es el frente activo para que no queden paredones. Y bueno, todo eso lleva evaluación de impacto ambiental. Salvo que los depósitos sean complementarios de una actividad que no tienen que pasar el 60% de la superficie del total. También se permiten coexistencia de usos. Cuando yo tengo un uso restringido y otro más permitido, los puedo poner juntos con la limitación del menos restringido, los puedo combinar. Y cuando son terrenos pasantes, por ejemplo, si yo tengo acá un terreno que tiene un grado de mixtura 4 y otro 3 y en el 3 no me lo permiten, yo puedo hacerlo todo en toda la parcela, pero solamente puedo hacer el ingreso por el distrito que me lo permite. Eso es, bueno, la vivienda no tiene limitaciones en toda la ciudad. Y subsuelos siempre se puede hasta la interna de basamento con cualquier uso que se permita en ese distrito y que no necesite ventilación. Bueno, vivienda y oficinas se pueden ventilar por patio bajo cota de parcela, pero hasta el segundo subsuelo yo puedo poner cualquier actividad que no necesite ventilación, pero a partir del tercer subsuelo solo permiten estacionamiento y depósitos, por una cuestión de seguridad, ¿no? Y estudios, consultorios y oficinas profesionales, esto cambió también en el Código de Febrero, se permiten en cualquier lugar de la ciudad. O sea, yo puedo tener un distrito residencial y poner un edificio de oficinas ahí. A mí me parece horrible, pero bueno, es así. Bueno, acá supongo que todos saben qué es el FOT. El FOT es lo que permitía antes el Código de Planeamiento Urbano y que se sigue usando para los distritos del anexo 2 que tienen FOT. Hay la mayoría de los distritos del anexo 2 tienen FOT, o sea que lo tenemos que seguir manejando. Y acá está la lista de las cosas que descuentan en ese FOT. Por eso nosotros cuando decimos 300 metros vendibles es porque son 300 metros de FOT, porque si les contamos las escaleras, el depósito de encargado, los estacionamientos y todo eso, ya sacamos rápidamente la superficie vendible. Bueno, habría que sumar las cocheras, pero eso es otro tema, es más fácil. Los 6 distritos principales son los corredores altos y medio, que estos corredores son las avenidas principales, que permiten 38 metros de altura, más 2 retiros. Los 2 retiros son habitables, o sea que yo tengo planta baja, 12 pisos y 2 retiros. Tienen además la posibilidad de hacer basamento, o sea, la línea de frente interno es a los cuartos, que vamos a ver cómo la trazamos, y la línea interna de basamento es a los tercios, y es a 6 metros de altura. Encima se agrega un tercer retiro, ahora vamos a ver, porque por encima de esa altura, esos 2 retiros habitables, se permite hacer la sala de máquinas del ascensor, la escalera y los tanques, pero ahora además agregan otra posibilidad que vamos a ver. El corredor medio es avenidas más locales, menos centrales, y algunas zonas que son muy densas, y tienen 31,20 que son planta baja y 10 pisos más 2 retiros, también con las mismas características. Se permite basamento y la línea de frente interna es a los cuartos y la altura del basamento es 6 metros. Bueno, dice que se puede hundir la planta baja con permiso, pero está calculado para que saquen exactamente esa cantidad de pisos. Incluso había un distrito, el USAM, que sacaba 4 pisos y medio, que daba un poco de creatividad. Ahora lo arreglaron para que sean planta baja 5, o sea, si uno hace la cuenta, no puede meter un piso entre medio. Después está el USA, que es donde estaban todo el R2A, porque permite planta baja y 7 pisos, más 2 retiros habitables, y el USAM, que es
el que era todo E3 en general. Hay muchos que eran R2B que los pasaron a USAM. Con eso achican la ocupación en la manzana y levantan la altura. Entonces, a veces la capacidad constructiva en estos distritos es la misma. No en E3, porque en E3 se podía hasta el tercio de la manzana y ahora esto se puede solo a los cuartos. Estos dos distritos no tienen permitido basamento y este es el que les digo que se cambió y es planta baja 5 y 2 retiros. También los 2 retiros habitables. Y por último, en las zonas más bajas tenemos el USAB 2 y el USAB 1. En el USAB 2, que era todo lo que era R2B y algunos R1 los pasaron a USAB 2, en donde yo puedo hacer planta baja, 3 pisos y un piso retirado. También con este código le subieron la altura, porque era 11,20, porque calculaban 2,60 más 3 pisos de 2,80. Y como la gente se quejaba porque a los 2,60 no se puede asomar con un balcón a la calle, lo subieron a 3 metros, o sea, no es obligación hacerlo a 3 metros, pero sí está permitido 3 metros, más los 3 pisos, ahora se subió a 11,60 más un retiro. Y por último, el barrio, la zonificación más residencial, o sea, más bajo, que donde permiten menos, que es el USAB 1, que solo se permite planta baja y 2 pisos y una altura máxima de 9 metros. También la planta baja puede tener 2,60, pero con 3 metros también les da bien. Esto es, en líneas generales, lo que permiten los distritos, los 6 distritos principales. Cuando nosotros tenemos un distrito U, vamos a tener que ir al U y leer todas las características. Después, por encima del plano límite, se permiten, yo les decía, o sea, por encima de los 2 retiros, tanque de agua, acondicionamiento de aire, calderas, sobre recorrido y salas de máquinas, caja de escalera y presurización de escalera. Antes solo se podía subir con la sala de máquinas. Ahora permiten todo esto, es casi un tercer retiro, que es 3,25 en corredores alto y medio y en USAB, 2,50 en USAM y USAB y en 2,50 en USAB 1, pero solo con techos inclinados no habitables. Ahora, eso subieron un poco más, apuestan un poco más, subieron la apuesta, digamos, a que la gente haga terrazas verdes y que llegue con el ascensor a esa terraza. Entonces ahí seguimos agregando cosas. Si yo cumplo con el 50% de toda la superficie con una terraza verde, puedo llegar directamente con el ascensor y me permiten poner la sala de máquinas encima. Acá están las cosas que se permiten. Se pueden 6,40 en estos distritos y 4,20 en los otros. Entonces eso hace que las terrazas se aprovechen. La idea es que las terrazas se empiecen a usar y que sean, además, al ser terrazas verdes, sustentablemente es mejor, es un beneficio para el edificio. En el anexo 2, lo que aclararon en este código es que cuando la altura permitida para el distrito es 9 metros, no se permiten retiros. Cuando es hasta 16,50, solo se permite un retiro de 3 metros, como en el USAB 2. O sea, este se asimila al USAB 1 y este al USAB 2. Y los demás, todos se permiten 2 retiros con las mismas características que vimos recién. Lo que yo les decía con respecto al plano de edificabilidad de usos, que es mentiroso, por eso cuando ustedes van al plano abierto a veces ven información confusa porque dicen que es un distrito u otro, y es porque está mal el plano. El plano tiene, fíjense en este caso, que tiene, la limitación es la parcela, que es lo que delimitaba el Código de Planeamiento Urbano. O sea, el Código de Planeamiento Urbano decía todas las parcelas frentistas a esta avenida son tal zonificación. Y ahora no es así. Yo considero que es mucho más equitativo. Se traza la línea de frente interno, por eso también es muy importante saber trazarla.
Se traza la línea de frente interno y lo que está de un lado es de una zonificación y lo que está del otro es la otra. Entonces acá yo me encuentro con que este terreno no es esta zonificación, es la de la avenida, ¿entienden? O sea, este es un dato importante a tener en cuenta porque hay mucha gente que, por un lado, cree que la zonificación es esta que es USA y en realidad es corredor medio, o viceversa. Puede pasar que uno tenga un terreno grande y dice yo compro más parcelas para aumentar la zonificación y no cambia nada porque el límite no le cambia. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. A veces nos piden análisis, ¿qué pasa si junto esto con esto? La línea es la misma, entonces no cambia. Yo considero que es mejor porque es más previsible, pero bueno, lo tienen que tener en cuenta. Incluso si le tocan una forma torcida, tienen que, ahora después sacaron unas formas de enderezarlo. ¿Ven? Yo hice un esquema acá muy esquemático, pero por ejemplo acá que me toca apenas en la línea, ahí yo me tengo que retirar 3 metros. Si me coincide con la parcela, me tengo que retirar 3 metros. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar una fachada lateral. Es como que todo lo que cambia de altura, como en los enrases, tengo que generar fachada lateral. Está hecho para para evitar las medianeras. Entonces, yo hice este esquema, que ya le digo, es esquemático, pero para mostrarles cómo una línea es la que determina el cambio de zonificación. Para el basamento es lo mismo. En el basamento, si yo tengo una parcela y justo está el basamento del distrito que lo permite, yo lo puedo usar. Porque la línea es esa. O sea, yo lo que estoy haciendo, supongamos que me llega hasta por acá y esta no tiene basamento, este distrito, pero estoy dentro del basamento de la otra avenida, ahí puedo tomar el basamento. Por eso les digo, para hacer lo que tenemos que podemos construir, tenemos que hacer un montón de cuentas. Primero, bueno, obviamente tenemos que trazar la línea de frente interno. La línea de frente interno es, en todos los distritos, es a los cuartos, en USAB, que son los distritos más bajos, como tienen menos altura, les permiten mayor ocupación. En lugar de ser a la línea de frente interna, es a la línea interna de basamento. Y el corredor alto y medio, como les dije, además de la línea de frente interno, también tienen basamento, también tienen un poco de ocupación porque son zonas más comerciales. En todos los distritos el subsuelo se puede hasta el basamento. Retiros de frente no están permitidos, o sea, si yo quiero hacer un edificio retirado del frente, no me lo van a permitir. Sea un barrio de casas bajas o un barrio denso, salvo cuando el lindero mío está consolidado o cuando es una zona U que lo permita. Cuando el lindero está consolidado, pues vamos a ver que es obligatorio retirarse. Que también son un montón de cosas que hay que conocer, porque a lo mejor uno cree que puede hacer tal cosa o tal otra y después resulta que cuando lo presenta se encuentra con todos esos problemas. El centro libre de manzana no se puede construir más. Antes había un 30% en las zonas bajas que se permitía quincho y etcétera, ahora no se permite nada. Salvo que en los edificios residenciales se permite un 30% no absorbente, que es para poner una pileta, una cosa así, pero no una construcción. En los subsuelos tampoco antes se podía ocupar el pulmón y ahora no, porque solamente autorizan un subsuelo y con una autorización muy especial que en general no están dando, quieren que hagan más subsuelos de cocheras y no que hagan uno solo extendido, porque el pulmón de manzana, digamos, si uno lo mantiene, puede poner árboles, etcétera, en cambio con la terraza del estacionamiento no es lo mismo. No sé cómo vamos hasta acá, yo sé si sí, perdón. Bueno, buenísimo, sí, eso es muy importante porque no necesitan tomar apuntes porque esto va a estar disponible. Bueno,
lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un terreno es bajar el trazado de línea de frente, hacer el trazado de línea de frente interno. Bajamos. Por suerte todas estas herramientas digitales están online. Después vamos a ver con un caso práctico, porque el gobierno puso a disposición. Antes había que pagar un certificado, esperar unos días, todo un chino. Ahora está todo disponible en la web. Entonces, bueno, yo les puse acá el link, pero en realidad cuando entran en Ciudad 3D, ahí tienen el link para bajarlo. Es muy importante este certificado, en primer lugar, porque les determina si es manzana atípica o no. Acá esta tiene 1, 2, 3, 4 puntas, entonces es una manzana común. Sumo los 54 metros que dice acá más los 92 y los divido por 2, y si es más de 62, la semisuma, es una manzana común. Entonces yo tengo que trazar la línea de frente interno para conocerlo. También hay que fijarse, porque a veces tienen retiros, eso lo vamos a ver después. Acá yo les mostré cómo trazo la línea de frente interno con esa misma manzana, la escalo, le pongo en el punto medio de estos 122,74, los uno con el punto medio de estos 126,99 y esto lo mido porque está escalado. Dice 73,62. Entonces yo divido en 4 y ahí en la cuarta parte es la línea de frente interno que la trazo paralela a la línea oficial. Y con la línea interna de basamento, en lugar de hacer a los cuartos, lo hago los tercios. Como yo les decía, el código había simplificado, le había sacado las troneras, pero como el objetivo de la tronera es que la mayor cantidad de lotes se conecten con el pulmón de manzana, después vamos a ver por qué es importante eso, entonces las tuvieron que volver a poner. Obviamente, si me da muy poca distancia, me garantizan 16 metros, una banda edificable garantizada de 16 metros. Pero este trazado me puede generar construcciones muy raras, entonces yo voy a poder compensarlas. Para hacer una compensación voy a tener que hacer un estudio, pero para calcular los metros cuadrados que puedo hacer me sirve porque lo que yo compense es lo mismo que cedo, entonces más o menos estoy en el mismo número. Pero bueno, si alguno de los ángulos es menor de 80 grados, voy a tener que retirarme 18 en lugar de 9. Yo tomo el punto de la unión de las dos líneas, hago 9 para cada lado y después 9 perpendiculares a las líneas oficiales. Y ahí trazo las paralelas a las líneas oficiales y queda trazada la tronera. Si hay algo que no entienden, me lo dicen, porque la verdad es que es bastante complicado o pueden tener dudas. Bueno, acá lo que dice, no sé si se lee, es que son 16 metros de banda edificable garantizada. Y ver casos de edificios consolidados, eso lo vamos a ver, porque cuando tenemos edificios consolidados, por eso las líneas de frente interno también están complicadas, las particularizadas, porque las tienen que trazar con el nuevo criterio del código urbanístico. ¿Por qué? Porque el código urbanístico por eso es que más nos complica, se fija mucho en el entorno. Entonces, si yo tengo un vecino que ellos llaman consolidado, tengo que tener en cuenta hasta dónde llega, qué es lo que me limita. Ahora le sacaron algunas limitaciones, como antes pedían que se respetaran los patios y después se dieron cuenta que eso era imposible, pero bueno, hay que tener en cuenta los consolidados. Entonces, cuando el vecino tiene, o sea, los linderos, no me importa si 2 terrenos más allá es consolidado o no, pero de los linderos, alguno tiene el 75% de la altura permitida para ese distrito, ahí yo ya lo tengo que considerar consolidado. Y ahora vamos a ver para qué lo necesitamos. Es la altura de fachada que tiene que tener el 75% de la altura del distrito para que se considere consolidado. Entonces, si yo tengo una tronera común, la trazo y listo. Acá tienen 2 ejemplos. Esta es la que yo les decía que en lugar de 9 se retiran 18. Y esto es en el caso de que no tenga edificios consolidados. Ahí trazo las troneras como les mostré. Pero si yo tengo una esquina en donde yo ya tengo edificios,
tengo que tener, no se trazan más troneras, se traza una especie de tronera a mano, porque lo que se trata es de que, supongamos que estos que están más claritos son los edificios consolidados. Se trata de que la mayor cantidad de lotes se conecten con el pulmón de manzana. Entonces se hace un estudio particularizado en ese lugar de cómo sería conectarse con los edificios viejos y cómo van a construir los otros. También hay que tener en cuenta cómo van a construir los otros, porque no hay que generarles medianeras nuevas y no hay que generarles medianeras a los edificios consolidados. Este código está en contra de las medianeras. Por eso también autorizan ventanas en las medianeras, con determinadas limitaciones, obviamente, porque lo que no quieren son esas medianeras que aparecen por los cambios de zonificaciones han ido quedando. Entonces, si la parcela está a menos de 34 metros, a menos de 1/4 más 9, o sea que es lo que si le agarra la tronera supuesta y tiene un lindero consolidado, no puede generarle medianeras y tiene que dejar además un fondo que depende del... Esto es discutible. En las parcelas de menos de 22 metros piden que uno deje 3 metros y es fácil, pero a veces este fondo depende de la zonificación y a veces piden 8 metros, pero bueno, nosotros lo estamos presentando y pidiendo y lo autorizan, pero hay que tenerlo en cuenta. Todo esto lamentablemente hay que tenerlo en cuenta para saber si yo puedo construir hasta acá o hasta acá. Entonces tengo que hacer todo ese análisis para saber si puedo, cuántos metros cuadrados puedo sacar en ese lote. Por ejemplo, acá, este era muy raro. La tronera agarraba todo así, pero yo tenía 2 edificios consolidados, entonces avanzaba un poco. Tenía que demostrar que acá no se interrumpía, este edificio era bajo, no se interrumpía la conexión, ver que estos también estaban todos consolidados y que si crecía iba a respetar esa línea de frente interno. Es bastante complejo a veces y yo misma a veces no sé cómo contestar los informes porque me rompo la cabeza o les doy 3 variantes y la última palabra la tienen cuando presentan un certificado urbanístico. Presentan el certificado urbanístico con la propuesta y ellos van a decir sí o no. O pedimos una reunión y decimos, miren, nosotros queremos esto, ellos nos dan un poquito y ahí cedemos. Pero la verdad es que todo va a interpretación porque justamente lo que quieren es armonizar lo más posible con el entorno y por eso no es blanco o negro. Esto sí es blanco o negro, si tiene la línea inclinada pueden compensarlo. Este dibujo está mal porque si yo compenso así, con una línea recta le estoy generando una medianera de acá, entonces esto yo lo que voy a compensar es en zigzag, para que no me queden habitaciones con un ángulo agudo, lo que voy a hacer es hacerle un quiebre y el de acá también va a ser un quiebre y todo así, ¿no? Esto es, no sé si es automático, pero lo dan seguro. Pero por ahí tengo la tronera me genera una forma muy rara. Fíjense este terreno que justo analicé ayer. Tiene una tronera acá y otro pedazo de tronera acá. Y le quedan 2 pedacitos acá que él los puede compensar. O sea, yo puedo calcularlos como capacidad constructiva, pero los voy a tener que poner en otro lado porque ahí de 1 metro y pico no me sirven para nada. Entonces, y ahí voy a tener que ver, yo pensaba, por ejemplo, a ponérselo acá. Le voy a generar medianera, pero después tiene también posibilidad de compensar porque está conectado con la línea de frente interno. Todo hay que hacer una serie de combinaciones para poder aprovechar la capacidad constructiva, que ni les cuento. Siempre no se puede generar medianeras expuestas. ¿Qué pasa si yo tengo un edificio consolidado que va más allá de la línea de frente interno? Si va más allá de la línea de frente interno, yo puedo copiarme de la medianera, o sea, no puedo generarle medianera nueva detrás de la línea de frente interno. O sea, si este edificio tiene 20 metros y el mío tiene 23, yo voy a llegar con 23 hasta la línea de frente interno y después voy a hacer los 20 que tiene el edificio. La idea es no generarle nuevas medianeras, pero permitirme llegar, porque al edificio no le sirve de nada que yo tenga mi medianera expuesta y a la ciudad tampoco.
Si los dos están excedidos, yo puedo excederme con los dos. Si es uno solo, de un lado cumplo con la línea de frente interno que me impone el distrito y del otro lado hago me pego a este otro. Entonces hay una distancia que tengo que dejar del lado más corto, del lado más bajo, que es 1/3, con un mínimo de 3 metros para los lotes de menos de 10 metros. Y estos 2/3, lo máximo que pueden ser son 13 metros, porque si mi terreno es muy grande, más de 13 metros no me van a dejar avanzar. Y lo que piden es que antes pedían que se coincidiera con algún patio del vecino. La verdad es que lo ideal es hacerlo coincidir. Si tengo un patio acá, darle un poco, porque los patios son los que... tapar un patio de un vecino genera un amparo. Es así porque la gente se pone loca cuando le tapan el patio y empieza a investigar si le dieron bien la autorización, si no le dieron, si están haciendo bien las cosas. En cambio, cuando respetan los patios se quedan más tranquilos. Pero no es obligación. Lo que sí es obligación es que este pedacito que yo avanzo tengo que hacerle terraza verde. Es una especie de compensación porque uno avanza sobre el pulmón que piden. Acá, bueno, tienen un ejemplo también. Son análisis que hacemos muy... Ustedes se preguntan de dónde sacamos las alturas. Están en el plano 3D, en el Ciudad 3D, después lo vamos a ver. Si es que anda a la página, porque no están dando, hoy no estaban dando. Después, lo que les decía es que nosotros podemos trazar la línea de frente interno si tenemos 4 lados, si tenemos la semisuma de lados opuestos mayor de 62, etc. Pero cuando la manzana es muy chica o tiene menos de 62 en los lados opuestos, supongamos este y este tienen sumados y divididos en 2, tienen menos de 62, o es triangular, o tiene un lado curvo, o tiene un ferrocarril, nosotros no podemos trazar esa línea de frente interno, porque ya no se puede hacer con el trazado habitual. Entonces esas líneas las trazan en el gobierno de la ciudad. Como cambiaron los criterios, antes había una página donde uno bajaba las líneas de frente interno, y ahora cambiaron los criterios y las están trazando todas de nuevo. Entonces hay muchísima información que no tenemos. Porque, no sé, la semana pasada me decía un cliente, tenía una consulta, y yo digo, mira, yo hasta que no tenga la línea de frente interna no te puedo decir nada. Porque yo no sé si le van a decir que construya a los 16 metros o a los 30. Entonces no sabemos la capacidad constructiva. Por suerte están saliendo en el boletín oficial casi todos los días las líneas y esta página que está en construcción ya tiene unos cuantos trazados cargados. Hay muchos que dicen que no tienen línea, entonces ahí ya ustedes deciden. Si ventilan al contrafrente, dejan lo que pide el código y si no, ocupan todo hasta el final para averiguar qué capacidad constructiva tiene ese terreno. Siempre acuérdense que el trazado de la línea de frente interno tiene que ser del 2021 o 2022, si no, no sirve. Sí, sí, sí. Sí, se hace por TAD el pedido, es gratis y lo único que les piden es un informe de dominio. Sí. Suponiendo que nos toque trazar un lote de manzana típica, aunque nos retiremos y es una USAM, por ejemplo, no sé si es un 4 u 8 de fondo, 6 de fondo. No, eso no sirve. O sea, lo que ella plantea es suponer algo. Hay terrenos que a lo mejor, yo siempre digo, la peor opción es que te digan a los 16 metros te cae la línea de frente interno. Y la mejor opción sería que te digan que la línea de frente interno coincide con el fondo. Entonces ahí sabes que te retiras 3 metros y ya estás. Pero si yo tengo un corredor alto donde para poder ventilar al contrafrente me tengo que retirar 8 metros, lo tengo que tener en cuenta. Por eso
es muy importante poder tener ese dato. Estaban tardando un mes, pero justamente él me había pedido una línea para probar y me tardó 7 meses, ¿no? O más. Fue increíble por el TAD, sí, sí. Pero yo sé que hay muchas que salen en un mes. A mí, por ejemplo, me pasó personalmente que me trajeron un proyecto y como la retrasaron, porque la línea de frente interno anterior le daba perfecto, y como la retrasaron, le dieron menos cantidad y el tipo tenía que modificar todo el proyecto. Entonces lo analizamos y vimos que tenía un par de errores, pedimos una reunión, nos la dieron y nos dijeron sí, tienen razón. Eso fue en octubre. Y el otro día nos mandaron una información de que estaba desestimado el pedido porque ya estaba atrasada. Entonces yo le mandé una carta, un mail a la directora diciéndole, pero esto ya habíamos quedado en... Uy, sí, disculpen, se ve que se traspapeló. O sea, de hace 6 meses que estábamos dando vueltas por una línea de frente interna mal trazada. O sea, lamentablemente, cuando no tenemos esa información, tenemos que ponerle una vela a San Cayetano, porque si no, no hay forma, ¿no? No. Con respecto a lo que yo les decía recién, es que es muy distinto si yo estoy conectado o no estoy conectado, porque a veces estoy conectado en un pedacito, está ahí mi fondo de parcela coincide con la línea de frente interno y entonces me retiro 3 metros y ya puedo ventilar el contrafrente. Porque 3 metros siempre va a ser la medida que me pidan cuando coincide o está a menos de 3 metros, porque el Código Civil pide que no se abran ventanas a menos de 3 metros. Entonces se pueden abrir ventanas cumpliendo las vistas a linderos, pero para iluminar y ventilar se consideran 3 metros. Entonces, si yo tengo mi línea de frente interno que coincide con el fondo o está a menos de 3 metros, me retiro 3. Si me toca en un pedacito menos de 3, ese pedacito va a ser menos de 3 y el resto va a cumplir con esa línea. O yo tengo en este caso, por ejemplo, que la toca apenas. A veces ahí que la línea pasa así, en un puntito. Entonces me retiro 3 por 3 y ya puedo construir. Y es muy distinto porque tengo 2 opciones en este caso. Puedo construir ventilando todo este huequito de 3 por 3 o puedo retirarme en donde no me toca con un D', que ahora vamos a ver qué es, que a veces es 8 metros, 6, es bastante. Entonces también tenemos que evaluar eso, si nos conviene ventilar todo. Por eso es que también tenemos que tener un mínimo proyecto, porque a veces salen proyectos muy retorcidos con la capacidad constructiva que nosotros estamos suponiendo. Y acá pasa lo mismo, yo tengo la línea de frente interno, coincide con el fondo, me retiro 3 por 3 o en el resto hago el D', que es lo que vamos a ver. A veces pasa que hay unificaciones de terrenos y una parte está conectada y la otra no, y entonces tenemos que hacer así. La parte que está conectada ventilamos directo y la que no está conectada tenemos que hacerle espacio urbano propio, siempre y cuando querramos ventilar. Esto salió nuevo en el código, que cuando la línea de frente interno pasa por fuera del terreno, pero a menos de 2 metros, la puedo considerar integrada como en este caso. ¿Por qué? Porque el vecino, el del otro terreno en 2 metros, no va a poder hacer nada, no va a poder construir nada, va a tener que pedir compensación como en esa que yo les mostré que analicé ayer. Ahí esa persona no puede hacer nada, entonces ahí le van a dejar ventilar directamente al vecino como si fuera conectado al espacio urbano. Eso también es otra cosa. Por eso también hay que ver caso por caso, no se puede adivinar. Yo les digo que con la experiencia que tengo de hace, no les voy a decir, creo que no, menos de 40 años, pero bueno, me pasa que supongo una línea que después no tiene nada que ver con lo que supuse. Por eso no le aconsejo a nadie suponer nada. Yo siempre hago una de mínima y una de máxima, en ese caso. Entonces le puedo decir, o puedo sacar 1000 metros o puedo sacar 1500. Pero eso, o sea, les doy un rango porque no puedo suponerlo hasta que no lo tenga. Cuando no está alcanzado por el espacio urbano, conectado al espacio urbano, por eso yo les decía
que el tema de la tronera es importante porque a veces nos sirve para no tener que dejar, por ejemplo, en corredor alto, si yo quiero hacer contrafrente, ventilar contrafrente, voy a tener que dejar 8 metros de fondo. Si yo tengo un terreno de 22 metros y tengo que dejar 8 metros de fondo, me quedo en 14. La gente dice, ay no, pero tengo 16 metros garantizados. No, para este caso no se priorizan los 16 metros, sino que se prioriza que para hacer espacio urbano sea esa medida. Puedo hacer otra cosa, puedo hacer patio vertical, pero me condiciona el proyecto porque a patio vertical las viviendas no pueden ventilar, solo pueden ventilar oficinas, estudios. Entonces, cuando yo no estoy conectada con el pulmón de manzana y quiero ventilar a contrafrente, voy a tener que, si es USAV, dejo 4 metros de fondo, esta es fácil. Si es altura media o alta, tengo que dejar 6, y si es corredor medio o alto, tengo que dejar 8. 8 libres, porque si hago balcones los tengo que meter para adentro. Esto es lo que les decía de los 16 metros. Acá, por ejemplo, esta parcela, ven que ya acá la tronera pasa más de 2 metros. Entonces ahí ya tengo que hacer mi espacio urbano propio si quiero ventilar contrafrente. Y si yo analizo la capacidad constructiva, es muy distinto decir que puedo ocupar todo a que tengo que dejar 8 metros de fondo. En los distritos del anexo 2 es como era antes con el Código de Planeamiento Urbano. Yo dejo 4 metros, respeto una tangente, vieron esos edificios que van escalonándose en el contrafrente y es porque tenían que respetar esa tangente. En los distritos del anexo 2 sigue sucediendo lo mismo. El anexo 2 es como que quedó muy parecido al Código de Planeamiento Urbano. No tiene las mismas lógicas que tiene el Código Urbanístico. Pero claro, en los dos casos es si yo quiero ventilar espacio urbano. También puedo ventilar a patio vertical o no ventilar nada. Después lo que tenemos que fijarnos son las limitaciones que puede tener ese terreno. Por eso yo les decía que es muy importante, lo primero es bajar el certificado de medidas perimetrales y ancho de calles, porque ahí tenemos un montón de información que nos va a servir. Por ejemplo, acá en la Avenida Congreso, que tiene un retiro obligatorio, cuando analizo esta parcela, a ver lo que puedo construir, me doy cuenta que me quedo casi con la mitad de la parcela porque tiene un ensanche previsto. No sé cuándo lo van a hacer al ensanche, entonces yo puedo decidir hacer planta baja y primer piso, renunciando al valor que le agrego. ¿Vieron la confitería que está en Cabildo y Juramento? Esa confitería renunció al mayor valor que le agregaba, pero hace no sé cuántos años que está y cuando se la hagan demoler le van a pagar por el terreno y no por la construcción porque ellos renunciaron a lo que habían agregado. Pero bien vale. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el terreno, el proyecto va a estar mucho más limitado. Por eso nos fijamos. Hay algunas veces que nos pegamos un susto y estamos por llamar al SAME y después al costadito dice derogado. Así que también yo les recomiendo ir al 5.5 del Código Urbanístico y ahí está la lista de las calles que tienen retiro obligatorio y ahí se cercioran que es correcta el certificado o no. Después puede ser que aparezcan unas líneas de puntos, como en este caso. Cuando aparecen líneas de puntos quiere decir que hay una rectificación de la línea, entonces tienen que retirarse o ampliarse. A mí me pasó con un terreno que tenía la línea de puntos, o sea, yo había visto que mi vecino tenía la misma línea que yo, pero unas casas más para allá estaban como más adelante. Entonces saqué el certificado y vi que efectivamente yo tenía más terreno de lo que me estaban vendiendo. Así que gané 65 centímetros. A veces es nada, son centímetros, pero a veces es hasta 1 metro, 1 metro y pico que les puede recortar un proyecto. Entonces, y encima esa fijación de línea demora. La piden por tal, pero demora. O puede tener un retiro de ferrocarril. Este es Bacacay y esto debe ser el ferrocarril Sarmiento. Hay toda una zona en donde tienen retiros previstos para abrir calles. Por eso este certificado de medidas perimetrales es fundamental. Acá además es de manzana típica y acá tiene el trazado ya de esa manzana típica, que
que no sé si tienen garantizados los 16 metros, acá habría que chequear que esté bien trazado. No, ven que acá dice 16 metros acá, y esto la línea interna de basamento la hacen más chica, no podía ser. Debe ser que está mal trazado. Por eso digo, a veces tienen errores. Después otra cosa que pueden encontrar acá, por eso también les digo, no se guíen. El plano abierto sirve para tener una idea, pero después vayan a las planchetas. Hay planchetas que tienen puntitos celestes, que quiere decir que son arquitectura especial. La más común es la E26, que la pidieron los vecinos de los pasajes, porque veían que se les veían los edificios encima, sobre todo cuando dan avenidas. Entonces las limitaron, y las que tienen esos puntitos están en violeta en estas planchetas, y quiere decir que hay que ir al anexo 2 a ver qué altura nos dejan hacer. En el anexo 2 van a buscar en la E26 por el nombre del pasaje, y ahí van a saber qué altura le asignaron a esas 2 manzanas o 4 manzanas que den a ese pasaje. Lo único que admiten es que cuando yo soy frentista a un corredor, en este caso son USA, pero si fueran frentistas a corredor, yo podría elevar un poco, hay como una tabla de conversión, que si estoy enfrente de un corredor alto o medio, puedo subir a, supongamos, de USAP 2 a USAM, o sea, hay una tabla de conversión para subir, o a parques también, frentistas también los dejan subir. Bueno, esto es en líneas generales como para que veamos hoy, la próxima vamos a profundizar un poco. El cálculo de la plusvalía es fundamental. Me voy a sacar el saco, tengo calor. Saben lo que es el cálculo de la plusvalía, me imagino. Es lo que cobra el gobierno de la ciudad por la ganancia que uno tuvo con respecto al código anterior. La pregunta del millón es si los que salieron perdiendo, les pagan minusvalía, pero no les pagan nada. O sea, antes de que cambiara el código, nosotros presentamos un montón de proyectos de gente que si no perdía. Lo mismo pasó cuando volvieron las troneras. Hay gente que presentó un montón de proyectos para que la tronera no los perjudicara. Pero entonces, ¿cómo calculamos eso? En realidad nosotros tenemos que tener un proyecto para calcularlo, porque si no, no podemos. Porque en realidad esta plusvalía se paga al momento de presentar el expediente. En realidad cuando dan el permiso para construir, ahí cobran la plusvalía. Ahora se cobra en cuotas, cobran el 20% al inicio, y el 40% cuando termina la losa sobre planta baja, y el otro 40% cuando termina la estructura. Esto lo hicieron porque si no, cuando pagaba uno todo junto, si pagaba la plusvalía no podía empezar la obra, porque tenía la plata del hormigón o de la plusvalía. Y ahora con esta posibilidad uno puede por lo menos empezar la obra. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar un terreno si no sabemos qué es lo que vamos a construir? Nosotros cuando hacemos una evaluación del terreno, hacemos una posibilidad, o sea, todo esto que vimos, hacemos la posibilidad de los metros cuadrados que podemos sacar. Sobre rasante los subsuelos no cuentan y los balcones tampoco, entonces hacemos con el cálculo de la volumetría una cuenta que les voy a ir contando. O sea, supongo que todos ustedes la conocen, pero por las dudas la repasamos. La superficie total sobre rasante menos los balcones, a eso se le resta el 20% y tenemos el A1. El A2 lo sacamos del código de planeamiento anterior de las planchetas, ahí tenemos el FOT que tenía o lo que se podía construir. Por eso les decía que las del anexo 2 en general no pagan plusvalía, pero hay que chequear igual el código de planeamiento urbano para ver si tenía alguna restricción de menos o no para poder construir. Hay distritos, por ejemplo, con el código de planeamiento urbano que no tenían FOT, como el C32, que ahí lo que hay que hacer es comparar capacidad constructiva con capacidad constructiva para saber si hay que pagar o no. Entonces, Entonces tengo el A, que es A1 menos A2.
Después tengo que buscar el valor de incidencia del suelo, que está en la tarifaria. Eso lo pueden bajar de mi página. En novedades siempre pongo la tarifaria de cada año. Como bajó mucho la incidencia del suelo del año pasado a este, yo dejé los dos porque hay gente que cree que está equivocado. O sea, a veces la manzana valía 1.200 y ahora vale 670 y me dicen, no, acá hay un error. No, es porque no sé por qué la bajaron. Se ve que les daban unos números de plusvalía tan altos que no podían con eso y entonces lo bajaron. Ahora, el problema es los que ya presentaron el año pasado que les quieren cobrar con el valor de incidencia del año pasado. Y eso es un problema. Así que estaban viendo cómo resolver ese tema porque la gente dice, me conviene, si es la mitad y vamos a ver que es mucha plata, me conviene pagar, presentar de nuevo y empezar de cero y que no me cobren, y que no me cobren con la tarifaria del año pasado. Entonces, después vamos a ver sí. Ese valor de incidencia que está en la tarifaria, ¿dónde está publicada normalmente? Todos los años, al 1 de enero, sale publicada la ley tarifaria. Está en el boletín oficial, hay una página que tiene un montón de información que se llama CEDOM, que también la pueden bajar de ahí, pero más fácil buscarla en mi página de novedades porque ahí la tienen a mano. Mi página es arete-medio-pi. Igual después por ahí les muestro alguna cosita. Después tenemos que sacar el valor de los VA. Eso lo sacamos de la página del Banco Central y eso sabemos que cambia todos los días. O sea que si me liquidan con la tarifaria del año pasado la incidencia del suelo, pero el VA me lo cobran con el valor del día en que lo voy a pagar. Lo mismo cuando yo pago en cuotas el 20, el 40, no es que me congelan el precio porque el VA lo cambian todos los días. Entonces, cuando yo pague el otro 40% lo voy a pagar actualizado. Y la alícuota surge de unos polígonos que no hay publicado un mapa oficial. Yo había hecho uno que también creo que es... no lo puse para compartir. Después se los doy para que lo compartan. Porque ese también sirve para saber los derechos de construcción. Hicieron 4 zonas. Obviamente la zona más cara es la zona norte y la zona más barata es la zona sur. En donde ahí surge qué alícuota cobra el gobierno sobre cada lugar. El valor B es el valor de incidencia del suelo por los VA. O sea, valor esto por esto, tengo el B. Y con eso saco la base imponible, que es A por B. ¿Qué quiere decir A por B? Si ustedes, es más o menos el valor de incidencia del suelo de ese lote. Eso es lo que pretenden tener. Entonces, obviamente es la capacidad constructiva de ese lote que va a cambiar. O sea, los metros cuadrados estos, lo que hacen es, el A es sacar los metros cuadrados que yo gané. Si yo tenía un terreno donde podía hacer 200 metros y ahora puedo hacer 1000, el valor de incidencia del suelo por los 800 metros que gané es mi plusvalía. De eso el gobierno me cobra un porcentaje que depende de qué zona es esa alícuota. Por eso... Y la plusvalía, entonces la obtengo multiplicando la base imponible por la alícuota. Después vamos a ver un recorrido, estamos bien de tiempo. Vamos a hacer un ejemplo para verlo, pero yo les quería compartir el chequeo que yo hago de un terreno para que vean paso por paso qué cosas tenemos que tener en cuenta al analizarlo. Yo uso mucho el mapa buenosaires.gov.ar, aunque ahora la ciudad 3D tiene más información, tiene la foto, tiene un montón de cosas que antes no tenía. Pero bueno, yo estoy acostumbrada y además si uno le pone la capa de las zonificaciones, salen las zonificaciones anteriores, nos da una idea. A mí me gusta poner en contexto un poco la historia del lote para saber por qué hay edificios alrededor o no. Entonces, bueno, yo lo aprendo así, pero después vamos al plano abierto, que si no googlean Ciudad 3D, y ahí tenemos toda la información. Toda la información que tenemos
no es confiable. Cuando ustedes entran a la página esa, les sale un cartelito como que es para orientarlos. Les digo porque tiene muchos errores, porque está hecho con algoritmos y los algoritmos los cargan las personas y hay montones de variables que ellos no tienen en cuenta. A mí me ha pasado que la división en una manzana, la diferencia de altura que le tocaba a un lote estaba puesta al revés. La parte más alta estaba del lado más bajo, o sea, una cosa rarísima. Pero eso es porque lo hacen las computadoras. Entonces, ellos están corrigiendo cosas, incluso si uno prende la capa de las preexistencias, ahora está más actualizado, pero si yo cliqueo mi casa, que yo tengo una final del 2009, figura en la volumetría la del 2005, figura una final del 2005 y la del 2009 ni figura, y la foto de mi casa tampoco está actualizada. O sea, tiene sus cosas. Lo mismo que cuando dicen, ay, no, porque yo le puse ahí cuánto tenía que pagar de plusvalía y me da el doble de lo que la cuenta que vos hacés. Y claro, porque ellos no actualizaron los valores de la incidencia del suelo, entonces están... Por eso les digo, lo tienen que tomar con pinzas. Manéjense con la ley, manéjense con los datos fríos, y el plano abierto lo usan solamente para tener una idea. Pero bueno, ahí pueden bajar la plancheta, eso es muy importante, de esta página o del plano abierto. Bajan la plancheta para saber las medidas bien del terreno. Eso es un dato importante. También a veces viene alguien cree que es un solo terreno y después vemos que son dos terrenos que no fueron unificados. Entonces con la plancheta ya tenemos ese dato que es importante. Después vemos la zonificación, lo que les decía del código urbanístico en el mapa para saber qué era antes y y chequeamos el FOD y algunas cosas para saber cómo vamos a tener el caso de la plusvalía. ¿Por qué? Porque también hay que saber si el FOD anterior, si antes había un R2A, tenemos que tener el ancho de calle porque el R2A tenía un FOD de acuerdo al ancho de calle. Entonces, del certificado de medidas perimetrales, que es el que bajamos acá, también tenemos el ancho de calle. Bajamos el certificado, chequeamos que no tenga ninguna limitación, trazamos la línea de frente interno y basamento, como lo vimos, de acuerdo al tipo de zonificación. Hay un error muy común que en los USAB le ponen troneras. Acuérdense que la troneras es cuando es a los cuartos. Cuando es a los tercios, los basamentos no van con troneras. Todo lo que habla de troneras es cuando es línea de frente interno a los cuartos. Si no, olvídense. Todo eso que yo les dije, que cuando hay edificios altos que hay que acomodar, en este caso, cuando es basamento, no va. Y tampoco se puede compensar el basamento. El basamento es así, es como es. Entonces, bajan las zonificaciones. También, si ven que la manzana es atípica, la bajan de ahí. Y después tienen que chequear la base APH, que la base APH es otra página, a ver si está catalogado, porque también hay otra limitación, es que puede ser que tenga algún tipo de catalogación, lo vamos a ver la próxima, algún tipo de catalogación, o los linderos tengan algún tipo de catalogación. Si los linderos están catalogados, nosotros vamos a tener restricciones en nuestro dominio, aunque no nos hayan avisado. Yo creo que eso es ilegal, pero es así. Si yo tengo un vecino catalogado, voy a tener que retirarme en un pedazo del frente para respetar, para acompañar ese retiro que tiene que hacer el catalogado. Después chequeamos en el Google. Bueno, yo le puse Street View de Google. Hoy funciona, ya les digo, no anda el 3D de la ciudad 3D. Ya les digo que también está actualizado, bastante actualizado, pero yo les recomiendo hacer las dos cosas. No solamente ver los volúmenes construidos en el ciudad 3D, verlos en el Google Maps aéreo y después bajar el Street View. Porque cuando bajan el Street View se encuentran con que un terreno baldío ya tiene un edificio. El aéreo está desactualizado y el Street View está bastante más actualizado. Por eso tenemos que hacer todo ese chequeo, y si no, ir al lugar, ¿no?
Y bueno, calculamos la capacidad constructiva real y calculamos la plusvalía con la ley, tarifaria del 2022 que cambió. Entonces yo acá tengo un análisis de este terreno, que acá dice que es R2B, eso es prendiéndole la capa de código de planeamiento urbano, veo que esto es R2B. Igual les recomiendo ir a las planchetas porque los AE, por ejemplo, no están indicados, pero bueno, por lo menos les sirve. Y acá sacamos sección manzana y parcela también como dato, que nos va siempre con 3 dígitos y con guiones en el medio. Vamos al mapa 3D, al plano abierto. Ven, yo acá pongo que esto es una zonificación que es la frentista, aunque el lote da de costado. O sea, el frentista es Cabildo y esta calle que es de esa, creo que era. Todo esto es corredor medio, es otra zonificación, pero este lote lo agarra así. Este tiene un error, ya vamos a ver, porque cuando trazamos la línea de frente interno coincide con el lote. Por eso les digo, tómenlo siempre con pinzas. Bajo de ahí mismo el croquis de parcela. Cuando tengo varias croquis, el que vale es el de la derecha, o si están uno arriba y uno abajo, vale el de abajo. Ven que es un lote muy chiquitito. En las planchetas sigo viendo que está marcado como corredor medio y sin embargo cuando yo trace la línea de frente interno y mismo en el plano abierto está corregido, que es esta, y yo trazo la línea de frente interno, me voy a dar cuenta que es de acuerdo al artículo 646, que es le agarra un pedacito. Después, bueno, estas son las planchetas del Código de Planeamiento Urbano, que son las viejas, y efectivamente era R2B, porque lo que era frentista era sobre Cabildo. El terreno tenía 107 tiene 107 metros, lo multiplico por ese FOT y me da que yo podía hacer 171 metros. 171 metros, hago una cuenta, eran a lo mejor 5 departamentos de 30 y pico de metros, ¿no? Una cosa así. Entonces, bajo el formulario de perímetro de manzana y anchos de calles, lo escalo y trazo la línea de frente interno. La continuación de la línea de frente interno está tocando apenas. ¿Se acuerdan que yo les dije que si toca, aunque sea menos de 3 metros, voy a tener que retirarme 3 metros para generarle fachada y no generarle una medianera al vecino? Entonces tiene ese error la Ciudad 3D porque ahí lo hacen como derecho y en realidad hay que hacerle como una muesquita al edificio para integrarlo con el resto. Después voy a la base APH, me fijo en ese y dice que está desestimado. Este ni siquiera existe en la base y ese también está desestimado, entonces me quedo tranquila. Cuando dice cautelar alguno de los vecinos, ahí me empiezo a poner nerviosa, pero si no, si dice no se hallaron registros o que está desestimado, nos quedamos tranquilos. Siempre yo les recomiendo entrar a esta base con sección manzana y parcela con 3 dígitos, guiones entre medios, porque a veces entramos por la dirección y esa dirección justo no está acá y dice no se hallaron registros. Entonces, como sección manzana y parcela es como el DNI de cada parcela, hay una sola y no van a tener errores. Después voy al Google Maps, me fijo cómo es el entorno, a ver si tiene edificios consolidados. Ya les digo, a nivel aéreo y a nivel calle, veo que no hay nada consolidado, entonces me quedo tranquila que puedo hacer lo que me dice el distrito. Todo un sector que es corredor alto y una franjita de 3 metros de corredor medio. Entonces con esto yo ya puedo calcular la capacidad constructiva. Es un terreno muy chiquito, no voy a tener patios, no voy a tener ninguna historia. Entonces yo ya puedo prever esa capacidad. Entonces, ven, esto es lo que yo les decía. Acá yo tengo que hacerle una muesquita y todo esto va a ser fachada, porque si yo hago todo esto contra la diferencia de nivel, esto quedaría toda una medianera para los vecinos. Entonces, me retiro 3 metros y hago la altura de la avenida Cabildo sobre ese lado. Con respecto a la plusvalía, en USAB y en USAM no cobran la planta baja, porque como en general son terrenos chicos que tienen estacionamiento,
Entonces ahí en ese caso la planta baja no se tiene en cuenta para la cuenta. Entonces, cuando yo hago la cuenta, la superficie del terreno por la cantidad de pisos, yo la hago al revés, o sea, calculo el volumen total y después le saco los retiros, es como que lo socavo. Y acá tengo que podría ser 1.482 metros totales. Pero yo tengo que tener un proyecto o una idea de proyecto, porque a eso lo voy a tener que descontar el núcleo. Entonces yo tengo que saber realmente cuántos metros puedo vender. Es muy importante porque acá nos hacen descontar el 20%, pero en un terreno tan chico, lo que descuenta FOD va a ser más del 20%, porque el terreno es chico. En un terreno grande a lo mejor es el 15%. O sea, no nos da la idea cabal, sino que tenemos que hacer nosotros un mini proyecto o tener una idea de cuánto va a ocupar el núcleo. Si son muchos departamentos van a tener más superficie común que si son pocos o si son pisos. Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces tenemos esos 1.482,30, le restamos el 20%, que ellos lo que piden que descontemos como si fuera el FOD, y entonces ahí tengo el A1, 1.185. Fíjense que el A2 eran 171 metros, o sea, el dueño de este terreno se hizo la ganga. Yo lo muestro el curso por todos lados, espero que algún día me llame el dueño del terreno y me diga, te pago comisión. Entonces, fíjense, de 1.185 contra 1.171, el gobierno va a decidir darme un pedacito. Son 1.000 metros que ganó. Entonces voy a la incidencia del suelo, a la tarifaria, la busco por sección y manzana, también con 3 dígitos con guión en el medio, ya no con parcela porque es el valor de la manzana. Este es de este año, el año pasado eran 1.000 y algo. Y con eso, y bueno, saco de la página del Banco Central el valor del VA de hoy, porque también se puede sacar para unos días más allá, entonces esto lo hice creo que el otro día y decía que hoy va a ser esto, supongo que es así. Entonces saco el valor y este es el mapa que les decía que les voy a compartir, porque en realidad ellos tienen un mapa que no se entiende nada y lo pusieron en una ley, que los límites eran tal otro y tal otro, y nosotros con ese texto fuimos armando este mapa. Les digo porque también sirve para liquidar los derechos. Ahora los derechos también los liquidan en función de las zonas en donde están. Entonces yo me fijo y eso está acá en la zona 1, entonces paga el 35%. El gobierno se queda con ese 35%. Cuando yo voy a vender el terreno, tengo que descontar el valor de la plusvalía, porque si no, el que va a presentar el proyecto va a tener que pagárselo al gobierno y pagárselo al vendedor. Entonces, en general, se descuenta del precio del terreno. Entonces, tengo el B, que es el UVA de ese día por la incidencia del terreno. La base imponible son los 1.000 metros cuadrados que estoy ganando por ese valor, que se supone que es la incidencia del terreno en esa zona, y a eso le aplico la plusvalía, que es el 35% en esta zona. Me da 26 millones de pesos, o sea, es una buena moneda, por eso hay que tenerlo en cuenta, que serían unos 140.000 dólares si el dólar está a 190 y pico como estaba cuando hice la cuenta. Por eso es importante, ya les digo, es fundamental tener la cuenta de lo que podemos hacer para poder ponerle un precio al terreno. Después, si el dueño, el que compra, quiere hacer menos, es su tema, no es el tema de ustedes. Pero bueno, yo había preparado, esperen que cierro la... Ah, no, está bien. Había preparado perdón. Dejé abiertas unas páginas, no sé por qué no se comparte la pantalla. A ver si... Algo toqué seguramente con la presentación para que no... Tendría que extenderla. Ah, porque yo la había puesto... Claro, la había puesto para extender y tiene que ser duplicar. Ahí está. ¿Ven que dice aviso legal? Ah, no, ustedes no, ellos no lo ven esto.
No, yo quiero duplicar la pantalla. Así les muestro bien. Ahí está. Lo que pasa es que era la que estaba bien. Bueno. ¿Ven que dice aviso? Gracias. Aviso legal. Esto es lo que dice cuando uno entra al plano abierto. Que es con carácter orientativo. Es para que nadie le haga juicio porque compró un terreno que ahí decía otra cosa. ¿Ven? Acá este era uno que me había comentado Martín, que está en Francisco Beiró 2541. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque hoy justamente no funcionaba. A ver si cargó las capas. Uno puede darle la capa del tejido 3D. Sí, ahora funciona. Y también puede ser que uno haga, saque las alturas. Si uno pone yo quiero saber cuánto tiene de altura este edificio, apago el 3D y pongo el 2D y ahí me salen las alturas que tienen, ¿ven? Con esto yo saco si es consolidado o no el vecino. Este es el caso del terreno de Martín, así que este es el que nosotros vamos a averiguar. Pero les quería contar que tenemos la posibilidad ahora de poder averiguar esta altura que antes no la teníamos, marcando el 2D y el 3D. Entonces yo tengo acá este dato, voy a información y en información voy a tener los datos básicos. Qué suerte que anduvo. El frente de la calle, de la casa, tenemos el croquis de la parcela, que es lo que les digo que nos da las medidas del terreno, porque en el mapa de la ciudad las medidas que ponen son orientativas. Acá dice 861, 864, que es importante tener esa medida del ancho por la profundidad para saber también la superficie. Tenemos el perímetro de manzana. En este perímetro de manzana nosotros podemos ver que tiene más de 4 lados. Tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es una manzana típica. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque si ven en el plano, no se dan cuenta de que es una manzana típica, porque tiene un pedacito recortado, entonces ya tiene una calle. Es muy importante, por eso sacar la manzana para chequear ese dato. Entonces, como tiene 5 lados, yo no puedo trazar la línea de frente interno. Entonces, yo la voy a tener que pedir. No sé si está acá, bueno, el plano índice nos suma. La superficie de la parcela, la edificada es más o menos, pero la de la parcela no les aporta nada porque tienen que hacer la cuenta bien. Entonces, yo tomo la sección y manzana. Primero tomo los 3 datos para ir a la base de APH, que no la tengo acá. A ver si es esta, sí. Entonces acá le pongo sección y manzana, no lo encuentro. Sección, manzana y parcela. Pego el dato y me fijo a ver si está catalogado o no está catalogado. Ven, está desestimado, por suerte. Me fijo en los 2 de al lado. Vamos a suponer que es el 17 y el 13. Vamos a suponer, a lo mejor no es, pero está desestimado. Y el 13 también. Supongo. El 13A. Que también están desestimados, o sea, me quedo tranquila. Y voy a la de manzanas atípicas. Esta es la página de manzanas atípicas para ver si está trazada ya la línea de frente interna. Acá dice que para consultar es aquí, y si no está en el trazado, uno tiene que hacer pedido de fijación de línea de frente interno a través del TAD. Piden el informe de dominio actualizado y con eso se tramita, y ya les digo, puede tardar 1 mes o 6. Hay que rogar para que les resulte.
Entonces entro a la página y acá le pongo sección y manzana, SM. Acá en este caso le voy a sacar el... Y tengo la sección, sí, la parcela, y por suerte, ven, está trazada. Entonces acá la tengo, que bueno, la bajo y la abro desde acá. Y acá me dice a qué medida tengo la parcela. ¿Era la 15 o...? 15, ok. Entonces, a los 25 metros, lo que pasa es que lo que no me fijé es la zonificación. Sí, no, es la 15, es la 15. Y entonces, la edificabilidad me fijo acá, pero me tengo que fijar en la plancheta, porque en la plancheta es lo que vale. Acá dice que es sustentabilidad alta, que es 22,80 metros, o sea que puedo hacer planta baja, 7 pisos y 2 retiros. Igual yo siempre chequeo con las planchetas, esto se los dejo para que los compartan si quieren. Acá está el plano con todas las planchetas. Acá sería esto en la plancheta 10, calculo yo. Uy, ¿qué hice? Estoy haciendo algún día. No sé cómo salir de acá. Se ve que el programa de fotos es un poco mañoso. Ah, ahí se ven. Ahí está. Y era la plancheta 10, dije, ¿no? Sí. Quédate porque ahora... Bueno. Ahí está. Ahí. Entonces... Es más o menos por acá, ¿no? Debe ser por acá, Sí, justo en el donde está dice. bien, es ese. Efectivamente, acá hay dos, la manzana tiene dos trazados, tiene dos zonificaciones. Sobre Beiró tiene sustentabilidad alta y el resto tiene USAB 1 que es muy baja. Entonces, por eso, porque yo me preguntaba por qué estaba el trazado de los tercios, y fíjense que el 3 es el grado de mixtura de uso. Ahora sí salimos. ¿Podés salir? Sí, sí. De nuevo. Ahí está, gracias. Entonces, volvemos al trazado. El trazado, ¿dónde está? Acá no está. Acá no está. Ah, acá. Y lo que tenemos es que sobre la parcela 15, esa es la línea de frente interno. Pero el resto es a la línea interna de basamento. Acá este basamento me sirve nada más que para saber que el subsuelo puede ir hasta esa línea, que son 5 metros más. Pero mi parcela tiene 25 metros de profundidad. Yo puedo hacer 25 por los 8,60 y pico, calcular por la cantidad de pisos y saco la capacidad constructiva. Pero es mentira, porque yo en 25 metros voy a tener que hacer un patio. No puedo hacer, salvo que haga, bueno, justamente la próxima quiero mostrarles que ahora esos chorizos largos de monoambientes que en el fondo no ventilan a nada, no se pueden hacer porque la iluminación que nos piden nos limita también. Entonces ahí tenemos el problema o sea, acá en estos 25 metros vamos a tener que pensar en cómo ventilar algo, o 26 metros de patio vertical o algo, para que no sea, o sea, si no yo tendría una vivienda de 11 metros de profundidad, sin ventilación, o aunque sea un patio de 3x3, algo voy a tener que pensar para analizar la capacidad constructiva, porque es mentira que yo pueda hacer los 25 por los 8,66 por todos los pisos. ¿Entienden? Por eso yo cuando calculo lo que puedo hacer, tengo que tener en cuenta todas esas cosas. Hasta acá está bien, ¿está claro? Perfecto. Bueno, y el otro que vos me habías dicho era triunvirato. No sé si va a cargar la página, pero bueno. ¿Cuánto? 3,9.
Ah, está acá. 3942, sí. Ah, ahí está. Ahí fue el celular. Qué suerte que funciona. Ahí está. Bueno. Bueno, acá tenemos que ver, la edificabilidad es U39, entonces vamos a tener que ir a los anexos, al anexo 2, para ver qué es lo que se puede hacer en U39. El U39 no cambió, por suerte. Bueno, vamos a tener que ver la edificabilidad porque este no tiene FOT, entonces vamos a tener que calcularlo nosotros. Vamos a ver que la zonificación permite 9 metros, pero sobre Avenida Triunvirato y Avenida de los Incas permite, esto está ahí, Triunvirato permite 15,50. Dicha altura será coincidente con el plano límite, o sea que yo a partir de los 15,50 no voy a poder construir nada, aunque las generales de la ley decía que si era más de 9 metros podía hacer un retiro. Pero como acá está taxativo que es el plano límite, no puedo hacer más de 15,50. Pero hay una aclaración. En los predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida, que posean un muro medianero expuesto, podrá construirse un edificio entre medianeras hasta el plano límite y por sobre ese plano un inmueble de perímetro semilibre. Acá entramos en enrases que vamos a ver la próxima. Con la ocupación de la banda edificable cumplirá con las normas de distrito. Entonces yo voy a tener, acá también voy a tener un tema con la manzana atípica. Si vamos a la información y vemos los datos básicos, vamos a encontrarnos. Bueno, primero vamos a ver si no es 3945 porque es pasante. Debe ser pasante, ¿no? Creo que sí. Tiene 28 metros. Sí, debe ser La manzana vamos a ver. chiquita. Sí. Vamos a ver cómo es, porque dice Ginebra, salvo que yo haya tocado mal algo. No. De 10 por No, toqué el anterior, pero esta no va. Toqué el... capaz que Claro. ¿Estás ahí? Sí, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si los datos básicos están bien. Triunvirato 3942, sí, ahí estamos bien. Bueno. Habría que ver porque la fachada es una casa vieja. Acá también a veces tenemos datos, no siempre está actualizado. No, dice que tiene 26 unidades y 9 pisos, entonces no es. El de al lado, para este lado, bueno, si no, probamos con el de al lado. A ver, fíjate en la foto. Fíjate en la foto, si es ese. No, este tiene... no, 7 unidades y tiene una sola planta baja, un solo piso. Pero entonces no es lindero el consolidado, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, el consolidado es este de acá. El de al lado, sí. Sí, está bien entonces. Tenemos que chequear en la página de APH que no tenga ningún tipo de catalogación. Dice que no se hallaron registros, vamos a buscar los de al lado. Lo vamos a buscar así nomás. Si no, tendríamos que picar y ver bien el terreno. No, lo vamos a hacer. Si este es el 10, el otro debe ser 11, vamos a ver. No. O el 9. Bueno, no, vamos a verlo después bien. El 10 no tiene ningún tipo de catalogación. Tenemos un lindero alto, entonces ahí, fíjense que en el plano abierto no figura lo que se puede hacer, porque como es una zonificación especial, todas las zonificaciones no están trazadas todavía.
Entonces acá tenemos que ir como fuimos al anexo 2 y fijarnos qué altura se puede hacer. Ahora él dice que tiene un edificio alto al lado y con esto vamos a... Sí, es esta. Está la propiedad y el edificio está al lado. Ese. Es a la derecha entonces del edificio. Mirando de frente a la izquierda. Entonces... ¿Ves? El tema es que no me está... No, es ese. Y tenés otro más Ah. abajo, que está el de los locales. Ese Entonces es el de- es este de acá. Ahí está. Claro. Ahí está, ok. Entonces acá vamos al 18, a ver si tiene algún tipo de catalogación. El 10 ya sabemos que es el de al lado y no tiene. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es ver, pero no está al lado de un lindero alto entonces. Nosotros podemos hacer lo que les mostré de las capas, de pasarlo a 3D, a 2D y ver las alturas. A ver si veo el edificio al lado de la tele. También, yo uso mucho el Google Maps para ver también, ¿eh? Esto ves, lo puse ahí Mm. y es 3954 capaz. A ver. 3954. Es fundamental que tengamos bien la dirección, ¿eh? Sí, por eso no me da. A ver. Ahí está. Es ese. Está justo entre medio, ¿ves? Ahí está. Ufa, se me fue. Está al lado de un edificio alto, pero no sé si está en el 3D. No sé si está ese edificio. Lo que pasa, yo piqué este. 3942 y Acá tienen el edificio, este es el lote, ¿se ve el mouse? Sí. Este es el lote de él y este es el edificio alto. Entonces, lo que él quiere es hacer un enrase, porque si no son 15,50. Acá, la próxima vamos a ver cómo nos pegamos al terreno vecino, porque ya les digo, es todo 15,50 y una forma de pegarse, ojo que por ejemplo en U39 dice que en estos sobre triunvirato y sobre los incas se puede. En los otros hay que solicitarlos. Pero en este caso se podría hacer enrase subiéndose a la altura del lindero, tapándole toda la medianera y le va a tener que respetar este patio. Pero seguramente que le sirve. Porque vamos a ver cuando veamos enrase que esto todo lo que queda a la vista va a tener que ser fachada y va a ser espacio urbano y va a poder ventilar de costado. Entonces va a tener una buena cara con mucha ventana entre los 15,50 y los 25,20 y 28 que les estaría permitiendo construir el vecino. Eso lo tienen que analizar. Y me falta la línea de frente interno, porque acá es una manzana atípica, ¿no? No vimos en los datos básicos el perímetro de manzana, que vemos que la semisuma de los lados opuestos es menos de 62, están acá, 55 y 48. Entonces yo voy a tener que buscar esta manzana atípica a ver si está trazada y si no voy a tener que averiguar. Y vamos a ver qué pasa cuando averiguamos. ¿Ven? No está trazada todavía. Entonces él va a tener que hacer el pedido para poder trazarla. ¿Por qué? Porque lo más probable es que acá, como este edificio está consolidado, pueda generar algo como una especie de espacio urbano acá. Pero del otro lado no sabemos, porque si a lo mejor le piden 4 metros y la tangente, como les mostré que van a pedir si no tiene pulmón, o a lo mejor el pulmón pasa a 3 metros, coincide con el fondo, pasa a 3 metros y entonces yo tengo más capacidad constructiva. La próxima vamos a ver un poco más los enrases. No sé si tienen algún terreno que ahora quieran ver, porque todavía tenemos un poco de tiempo. Si hay alguno que quiera ver algún otro caso, porque este lo vamos a terminar de ver la próxima. Y estaría bueno que hagas el dibujito de que lo tendrías que escalar. Yo lo que hago es hacer una captura de pantalla y pegarlo en algún
archivo de AutoCAD o algo que puedo mensurar y con eso le pongo las medidas y las alturas y saco las superficies. Pero fíjense qué trabajito. Igual las enraces siempre fueron así, pero antes era enrace cuando tenía de los dos lados y ahora con un solo lado ya puedo hacer enrace. La diferencia es que el otro pedazo lo hago de acuerdo al distrito. Así que estaría bueno que para la próxima que vamos a ver enraces pulamos un poco esto. No sé si alguien quiere... Sí, decime. Sí, dale. Bueno, bien, esta es una zonificación común, entonces ya me sale la altura que podría tener. Si voy a los datos básicos, voy a tener la plancheta. Yo sigo abriendo pantallas, me van a reventar la computadora. Acá están las medidas del terreno. Vamos a sacar el certificado de medidas perimetrales para ver cuántos lados tiene. Tiene 4. A simple vista es una manzana común, así que habría que ver realmente, porque acá en el Ciudad 3D uno puede poner la capa que es la línea de frente interno, activarla, y dice que esto va por ahí. Pero, por ejemplo, acá hay una tronera, fíjense que acá esto tiene un ángulo agudo, menos de 80, hay que ver si le llega a tocar menos de 80 grados, hay que ver si le llega a tocar la tronera, porque si le toca la tronera, a lo mejor le afecta un pedacito, porque esto está trazado sin las troneras. Después tenemos que ver los edificios linderos. Aparentemente no tiene edificios con la altura del distrito. No está ninguno consolidado, entonces no hay que respetar, porque la próxima también vamos a ver qué pasa cuando un edificio está retirado. Esto es relativamente sencillo, calculamos, o sea, con este certificado tenemos, está sobre el Cano, entonces medimos esto sobre Delgado y esto sobre Avenida Forest, lo juntamos, o sea, tomamos el punto medio de acá con este punto medio de acá, lo dividimos, y este punto medio de acá con este punto de acá, y lo dividimos, y medimos y ya sabemos la línea de frente interno, salvo que cuando tracemos la tronera acá pareciera que no le va a afectar, pero habría que chequearlo bien. Podría ser que para la próxima lo tengas trazado, así vemos, con todo este criterio. ¿Te animás? Bueno, entonces me ocupo yo. Y lo muestro yo trazado. No, está bien. Lo que pasa, lamentablemente, es que el problema es que hay que conocer de estas cosas como para poder saber, porque si no, nos manejan, ¿no? El tema es que nos manejan. Por eso tenemos que tener una idea. Y hay mucha gente que dice, ay, pero me dijeron esto, me dijeron lo otro, y están de aquí para allá dando vueltas porque no tienen una referencia cierta. Y la verdad es que si ustedes se dedican a eso, tienen que tener una idea, no se pueden dejar manejar por lo que les digan. Y lamentablemente es así. Acá yo me fijo si tiene algún tipo de catalogación, dice que está desestimado por respirar. Como no tiene no tiene vecinos, vamos a ver si tienen alguna. Yo a veces me fijo si, bueno, los de al lado no parece que tuvieran. Ah, tiene un edificio al lado. Un edificio. Claro. A ver si. No, acá lo están construyendo. Y acá lo estaban vendiendo. Y del otro lado. Bueno, habría que ver qué edificio tiene, porque ahí es otra cuestión de investigación nuestra. Tiene un edificio y yo no sé si está consolidado o no. Entonces, lo que hago a veces, fíjense,
El Cano 3525 decía, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjense, me fijo, busco el emprendimiento. Acá hay un emprendimiento que dice que es esto, ¿no? Entonces acá busco y seguramente está todo el proyecto. ¿Mm? Ven todo el proyecto y hay que ver si está el plano, porque esto me parece que solamente venden el departamento. A veces venden todo el edificio y ahí sí nos sirve para saber realmente cuánto, cuando están realmente empezando, venden todo el departamento. Y entonces a veces tienen las plantas y nos dan una idea, entonces, pero este me parece que es solo el departamento. Pero bueno, hay que ir al lugar y medirlo para ver si es un edificio consolidado, si la línea de frente interno coincide, o sea, una serie de cosas, una serie de datos que teníamos que averiguar para terminar de asegurarnos de que esto es lo que se puede hacer. Acordate que la zonificación entonces es, habíamos dicho, esperen que se cargue, 17,20 SUSAM, son planta baja, 5 pisos y 2 retiros. Y bueno, y la línea de frente interno hay que sacarla escalándolo. ¿Tá? Eso es más fácil de sacar ese dato. Planta baja, 5 pisos y 2 retiros habitables. Sí, el retiro es 2 para adentro, 3 para arriba, 2 para adentro, 4 para arriba. Y en el contrafrente, fíjense que siempre también piden 4 para adentro. Salvo que yo tenga menos de 16 metros edificables, de banda edificable, que ahí no me piden el retiro de contrafrente. Bueno, no sé, más o menos les digo, o sea, hacen todo ese chequeo, ese punteo y van asegurándose de que el lote tenga las posibilidades que ustedes calcularon. No sé si quieren probar con alguno más. Sí. Tilcara 2841. Tilcara. Después cuando calculan la plusvalía también tienen que calcular porque esto es zona sur, ¿no? ¿O no? Porque en la zona sur, cuando calculaban el FOT, tenían un 25% más de premio, entonces cuando hagan el cálculo de la plusvalía van a tener que tener en cuenta eso también, ¿no? Que tienen el premio menor, les achica la diferencia para pagar. El FOT antes tenía un 25% más en toda la zona sur. Entonces ahí también tienen que tener en cuenta eso, no solamente el FOT que tenía el distrito, sino que si es zona sur de Avenida Entre Ríos para el lado de Riachuelo y de la General Paz, todo eso, y San Juan y Directorio, el otro límite, todo eso tenía un 25% más de FOT cuando cambió el código. Entonces eso también achica la diferencia para... Bueno, esto dice que es unidad de sustentabilidad baja, pero no está trazado la... Porque de nuevo tenemos una manzana atípica que le corta un pedacito. ¿Vieron? Es la misma trampa. Es una casita baja. Tenemos el croquis de parcela, el perímetro de manzana. ¿Ven? Ese pedacito ya hace que tenga 5 calles y ya es distinto. Entonces, ni le fijamos si tiene catalogación porque no la debe tener. Lo que vamos a tratar de ver, con respecto a los volúmenes, parece que no tuviera nada, ¿no? Nada construido importante. Lo que vamos a ver es si está la manzana atípica trazada, para saber cómo
no está trazada, hay que pedirla. Entonces, no podemos saber, porque encima no tiene nada consolidado esta manzana. Entonces, si es USAB, generalmente es a los tercios. A lo mejor la trazan como si fuera una manzana común sin esta puntita y lo trazan todos los tercios, sería lo lógico. Pero yo a veces me he encontrado con sorpresas, por eso no te puedo decir que sea esa el trazado, porque justamente no siempre lo hacen con ese criterio. Así que bueno, de esto mucho más no podemos ver, ¿tá? Hasta que no tengamos el trazo, pero yo le calcularía de esta medida el tercio para la línea de frente interno, la línea interna de basamento. Si es con respecto a la edificabilidad, ahí dice que es USAB, que sería entonces planta baja, 3 pisos y un retiro. ¿Está? Pero ya les digo, mirando acá, a lo mejor voy igual ahora a veces le pone que es E26, ¿no? Ven, por ejemplo, dice la altura podrá variar si existe algún edificio lindero catalogado o si es mayor, la altura del edificio lindero es mayor. O sea, ellos se cubren poniendo ese cartelito para que se fije uno. Así que bueno. No podemos avanzar mucho porque no tenemos, lamentablemente, hasta que no estén más cantidad. Están trazando bastantes, pero no es suficiente porque son miles y se tendrían que haber puesto a trazarlas 2 años antes. Pero bueno, es lo que hay. No sé si quieren probar con algún otro más. Sí. Sí, campana. Bueno, yo acá tengo prendida la capa de lo que se permite en la zona, lo voy a apagar así y la línea de frente interno y la unidad de edificabilidad, así vemos bien solito esto, que es USAB 2. Hay una zona, porque también hay que tener en cuenta que hay zonas que están cambiando. En Núñez hay toda una área que los vecinos están pidiendo un cambio de zonificación, y en el proceso, a lo mejor dura 6 meses, si ustedes tienen tiempo de presentar el permiso y está en su derecho. Pero a veces pasa que los vecinos están pidiendo cambio de zonificación y cuando van a presentar el expediente, cambió y ya no les permiten hacer lo que les permitían. En Núñez es un barrio, en Devoto, Villa Devoto es otro, no sé si está cerca de la plaza o qué, porque... es Villa del Parque. Villa del Parque no conozco que haya movimiento. Pero hay muchos otros lugares donde sí hay... lo que pasa es que antes hacían retiros porque les convenía por el FOD, por ejemplo, aprovechar de otra forma, pero acá no tiene lindero consolidado. Entonces, si fuera que estuviera al lado de me obligarían a respetar el retiro de este vecino. Pero acá este vecino no está consolidado, entonces ya no tengo ese problema. Incluso en USAB, después lo vamos a ver, es que aunque esté consolidado, tienen que ser 2/3 de ocupado la parcela para que se lo considere, entonces tampoco me importaría. Yo acá tengo la edificabilidad. Selecciono una parcela, no me... es así con esa puntita, o sea, en 11,60, que es un terreno que se va achicando, ¿verdad? Sí. Cuando se va achicando, tenemos que tener en cuenta cuando esto tiene 6,24 atrás y 9,90 adelante. A veces también por el ancho de la parcela, por ejemplo, cuando me piden
estacionamientos, se pide el ancho promedio de la banda edificable, entonces ahí nos importa saber hasta dónde está la línea de frente interna para saber cuál es el ancho promedio de la banda edificable. Esto es un poquito más complejo. Esto tiene 4 lados, o sea que no tiene nada del otro mundo. Los lados tienen más de 62, así que hay que trazarla. Como es USAB, vamos a... era USAB, ¿no? Sí, sí. Sabemos que es a los tercios, o sea, cuando yo tomo esta medida, o sea, la tengo acá, en realidad 71 metros y 70, no alcanzo a ver bien, pero cuando la bajás, la ampliás, dividido 3, como es casi son ángulos rectos, vas a tener rápidamente que es a los tercios de la semisuma de estos dos y vas a saber rápidamente cuál es tu línea de frente interno. De 71 metros, porque está sobre campana, acá vos decías que tenía algún retiro, no tiene. ¿Ves? Acá este nos sirve para ver si tiene algún retiro, porque a veces vemos todos los edificios retirados y ahí tenemos que pensar. Pero a lo mejor no vemos nada, porque son todos viejos y no nos damos cuenta. Por eso siempre es fundamental sacar bajar este certificado para ver que no tenga ninguna limitación. Entonces, esto no tiene nada del otro mundo. Es a los tercios. Lo que pasa es que era campana, ¿a qué altura? ¿Qué parcela era? ¿Cuál? No. 32. Ok. ¿Por qué les digo? Porque hay que fijarse en qué ubicación está. La 32 es esta, ¿no? Que a lo mejor no me toca, porque yo tengo que trazar la línea interna de basamento en los dos sentidos. Entonces, a lo mejor me toca acá a esta altura, pero acá no me llega a tocar. A lo mejor me toca una puntita y está en el caso en que yo les mostré, que a lo mejor dejando un patio de 3x3 ventilo todo así, todo ahí, o a lo mejor no me llega y dejo 4 metros en el fondo y lo resuelvo. O sea, esta parcela tiene mucha capacidad constructiva, porque tiene casi todo por la cantidad de pisos. Lo que pasa es que si yo tengo 71 dividido 3, supongamos que son 20 y pico, también es el mismo caso de qué viviendas puedo hacer, pero ahí en este caso es distinto porque en las zonas, en los distritos bajos, a lo mejor yo puedo iluminar y ventilar con patios bajos, con patios chicos. Por ejemplo, en USAB 2, con un patio de 4x4, ventilo casi cualquier cosa. Entonces, también hay que ver eso. La próxima les voy a tirar algunas cositas de los patios como para que sepan, pero no les quiero llenar la cabeza. Lo que yo quiero que les quede claro es que hay que hacer un montón de análisis antes de decir cuánto vale un terreno. Eso es lo que, digamos, mi experiencia para recomendarles. Analicen todas las variables porque si no, no saben cuánto vale el terreno. No sé si alguien tiene alguna otra cosa, alguna otra para preguntarme. ¿Vos? ¿Vos? Ah, no, creí que vos tenías. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? O, si no, lo dejamos acá y seguimos. Para el miércoles que viene completamos lo del enrase tuyo y lo de ella. Porque cuando cuando veamos esto de los patios, también vamos a poder pensar si van a ser por ahí, no sé qué tipo de proyectos se piensa, porque si son oficinas, se hacen todas oficinas de punta a punta y no pasa nada. Pero por ahí son departamentos chiquitos que necesitan estar conectados con algún patio o algo y ahí ya sí importa. Entonces, para saber si se puede aprovechar más la capacidad constructiva o no, que es lo que necesitan ventilar. Bueno, no, les agradezco a ustedes, porque gracias a ustedes.